Hola chicos, esta es la clase de fisiología correspondiente al tema circulaciones especiales para el área trabajo y tiempo libre. El objetivo de esta clase es que analicemos cómo esos 5 litros por minuto del volumen minuto cardíaco se van a distribuir en los distintos lechos vasculares y cómo cada uno de estos lechos vasculares va a modificar, aumentando, disminuyendo el tono muscular a nivel de sus arteriolas, generando vasodilatación o vasoconstricción para modificar así el porcentaje de esos 5 litros por minuto que les llegan. Un poquito recordando lo que se vio en física, ¿sí? Los distintos lechos vasculares de nuestro organismo son derivaciones en paralelo del circuito sistémico y van a competir entre sí para recibir una fracción del volumen minuto aórtico. Mientras que los que ofrezcan menor resistencia son los que van a recibir mayor flujo. Entonces, al modificar la resistencia, modifico el flujo en cada uno de estos lechos vasculares. Y justamente sobre esa resistencia podemos actuar mediante la descarga autonómica, así como mediante la regulación parácrina, ¿sí? Por sustancias endoteliales, como la endotelina, que es un potente vasoconstrictor, el óxido nítrico y el ADP, que son dos potentes vasodilatadores. Así como esa resistencia se puede modificar por un efecto mecánico, que es lo que se conoce como cizallamiento, que va a producir la liberación de sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Bueno, acá un poquito para recordar lo que son las resistencias en serie. Recuerden que cada uno de los lechos vasculares de nuestro organismo está conectado en paralelo con la circulación sistémica. Cuando hablamos de resistencias en paralelo, cada una de las resistencias parciales recibe un determinado porcentaje del total del flujo. O sea, si yo sumo el flujo de R1 más el flujo de R2 más el flujo de R3, voy a tener un flujo total, que siempre va a ser mayor que cada uno de los flujos parciales. Por eso decimos que en las resistencias en paralelo el flujo es variable, la resistencia es variable y la presión es constante. Mientras que cuando hablamos de resistencias en serie, R1, R2 y R3 reciben el mismo flujo, de manera tal que el flujo total es igual al flujo que existe en cada una de las resistencias parciales. Por eso en las resistencias en serie lo que es constante es el flujo. Eso lo tienen que manejar bien para el final de trabajo y tiempo libre, por eso un pequeño repaso de lo que era eso. Recuerden que cuando hablamos de circuitos en paralelo, al modificar la resistencia parcial de cada uno, modifico el flujo que se aporta a cada una de esas resistencias. Bien, arrancamos con la circulación muscular. ¿Qué pasa con la sangre que llega a nuestros músculos? ¿Sí? Representa más o menos 0,75 litros por minuto. ¿Y cómo se regula? ¿Sí? Se va a regular mediante la descarga simpática o bien mediante la producción de sustancias vasodilatadoras a nivel local como la adenosina y el óxido nítrico. ¿Qué pasa con la circulación muscular? Es una circulación muy susceptible al cambio, que va a estar cambiando todo el tiempo, ¿sí? Aumentando, modificando, disminuyendo, perdón, la cantidad de sangre que llega por minuto a los músculos, dependiendo de la actividad, ¿sí? No voy a necesitar la misma cantidad de sangre, el mismo flujo de sangre, si estoy corriendo una maratón, que si estoy acostado viendo la tele. ¿Estamos? Entonces, es muy importante saber que el momento en el cual voy a necesitar mayor aporte a nivel del tejido muscular va a ser el momento en el que me estoy ejercitando, ¿sí? Estoy corriendo, estoy saltando, estoy escapando, estoy luchando. Entonces, cuando hablamos de actividad física, es equivalente a lo que, a lo que nos referimos cuando hablamos del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Sí? ¿Para qué sirve el sistema nervioso autónomo simpático? To fight or to flight. ¿Sí? Entonces, en esos momentos voy a necesitar mayor flujo muscular, por lo que voy a, dicho en las palabras de Guido Antonio, abrir la canilla a nivel de las arteriolas musculares y cerrarla a nivel de las arteriolas de otros lechos vasculares que en ese momento no tengan una alta demanda, como por ejemplo la circulación esplácnica, ¿sí? La circulación de las vísceras abdominales. Yo, en una situación de lucha o huida, ¿necesito tener alto flujo a nivel del intestino, a nivel del estómago? No, no lo necesito en ese momento. Entonces, ¿qué hago? Cierro la canilla, genero vasoconstricción a ese nivel y vasodilatación
en el músculo, que es lo que voy a necesitar en ese momento de lucha o huida. Entonces, más o menos, durante el ejercicio lo que pasa es lo siguiente: el sistema nervioso central activa el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, que va a generar una descarga simpática. Esta descarga simpática va a producir, por un lado, vasodilatación periférica, generando vasodilatación en las arteriolas, ¿sí?, musculares, que va a generar una caída en la resistencia vascular muscular. Esta caída en la resistencia vascular muscular va a ser potenciada por la actividad miogénica y por el cizallamiento. ¿Por qué? Porque si hay vasodilatación, llega más sangre al músculo, y si hay más sangre, hay mayor roce por parte de las células de la sangre contra las paredes, ¿sí?, de los vasos, ¿sí? Esto es lo que se conoce como cizallamiento. Y esto va a generar una caída en la resistencia vascular muscular, que va a generar a su vez un aumento del flujo sanguíneo muscular. Por otro lado, ese mismo sistema nervioso simpático va a generar vasoconstricción en otros lechos vasculares, como por ejemplo el esplácnico. Bien, un poquito sobre la circulación coronaria. La circulación coronaria recibe más o menos 200 mililitros por minuto, y la característica puntual que tiene es que tiene una tasa de extracción de oxígeno muy alta, del 70%, ¿sí? Esto quiere decir que del oxígeno que le llega, del total de oxígeno que le llega, el 70% lo usa el miocardio. Es decir, es un tejido muy eficaz en este sentido, y esta tasa de extracción de oxígeno lo caracteriza, porque hay otros tejidos en nuestro organismo que tienen tasas mucho más bajas. Bien, otra cuestión muy importante que tienen que recordar es la variación en el ciclo cardíaco, ¿sí? El corazón se va a irrigar en diástole. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se contrae, cuando el miocardio se contrae, las arterias que lo atraviesan, las coronarias que lo atraviesan, se colapsan. Entonces la sangre no puede pasar a su través. En cambio, cuando el corazón se relaja y entra en diástole, ahí básicamente la sangre puede fluir a través de las coronarias. Bien, esta es otra cosa, una cuestión muy importante. A diferencia de la circulación muscular y la circulación esplácnica, que van a recibir un estímulo muy, muy importante por parte del sistema nervioso autónomo, y que van a tener una modificación muy importante de sus flujos en función de las actividades, o sea, no va a ser el mismo flujo en mi músculo si estoy durmiendo o si estoy corriendo. En el corazón y en el cerebro, que son dos tejidos vitales, yo necesito que ese flujo se mantenga constante, medianamente constante, independientemente de la actividad. De manera tal que para lograr esto, yo voy a necesitar que la regulación del flujo sea local, producida directamente por factores que se producen en el mismo tejido, y no depender tanto de la regulación por parte del sistema nervioso. A pesar de que también va a estar presente esta descarga simpática y parasimpática, que va a generar modificaciones, ¿sí?, en el flujo miocárdico. Pero las más importantes van a estar dadas por la adenosina, el óxido nítrico y el pH a nivel local. Lo mismo va a pasar en el cerebro. La circulación cerebral se mantiene constante, ya que las neuronas son muy sensibles a la hipoxia, y por ende la circulación cerebral debe ser finamente regulada y mantenida con un valor constante para evitar daño al tejido cerebral. Esta autorregulación se debe fundamentalmente a factores locales. Las acciones del sistema nervioso central sobre el flujo cerebral son escasas. Entonces vamos a tener importante la regulación local. La caída de la presión de oxígeno va a generar vasodilatación. Metabolitos como los protones, o sea, la acidosis, van a generar vasodilatación, y mediadores como el óxido nítrico y la adenosina también. Entonces acá tenemos, fíjense, la regulación del flujo cerebral. El sistema nervioso central activa el sistema nervioso autónomo, que va a generar un tono simpático vasoconstrictor. Vamos a la izquierda primero. Si este tono simpático vasoconstrictor aumenta, aumenta la resistencia vascular cerebral, y por ende cae el flujo sanguíneo cerebral. Por otro lado, si ese tono simpático vasoconstrictor, me voy a la flecha negra de la derecha, cae, va a caer esa resistencia vascular cerebral, de manera tal que el flujo sanguíneo cerebral aumenta. Pero eso, insisto, no es lo más importante, ¿sí?, porque no puede modificarse el flujo sanguíneo cerebral tanto en función de mi descarga simpática, porque si no, imagínense que cada vez que saldría a correr,
generaría una vasoconstricción a nivel cerebral y me moriría ahí. ¿Se entiende? O sea, no es el objetivo ese. El objetivo es que la regulación del flujo cerebral sea más que nada a nivel local. Esto tiene un objetivo fundamental que es preservar el tejido, preservar las neuronas. Yo les voy a poner una situación. Por ejemplo, si yo estoy en una situación de shock hipovolémico, ¿sí? Porque me estoy desangrando, si me estoy desangrando, estoy perdiendo sangre, ¿sí? De manera tal que estoy perdiendo volemia. La volemia es uno de los factores que van a colaborar, por supuesto, al mantenimiento del volumen minuto cardíaco. Entonces va a caer ese volumen minuto cardíaco, va a caer esa presión de perfusión, ¿sí? Por supuesto, si cae el volumen minuto cardíaco, cae mi presión arterial media, que es básicamente el volumen minuto cardíaco por resistencia periférica. Entonces, si cae la presión, fíjense lo que tengo a la derecha, caída de la presión de perfusión, cae la actividad miogénica. ¿Qué es la actividad miogénica? Es básicamente la contracción del músculo liso de las arteriolas de un determinado lecho vascular en función de cuán estimuladas por presión se ven estas arterias. ¿Cuánta presión hay en esa arteria? Entonces, si cae esta actividad miogénica, hay menor resistencia, porque tengo menor contracción de esas células musculares lisas. Y esto va a favorecer el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, fíjense cómo este mecanismo, en una situación en donde me estoy desangrando, tiende a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Para qué? Para que yo pueda conservar indemne mi cerebro un tiempito más, por más que me estoy desangrando. Para que este tejido que es tan sensible a la hipoxia no sufra inmediatamente. Después tenemos la situación inversa, si yo tengo una presión de perfusión elevada porque soy una persona hipertensa y estoy cursando una emergencia hipertensiva, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a haber un aumento de la actividad miogénica, que va a generar un aumento de la resistencia vascular cerebral y la caída del flujo sanguíneo cerebral, para evitar que exista un exagerado aporte de sangre a nivel del cerebro que podría generar edema cerebral. Si este mecanismo falla, la persona va a hacer importante cantidad de edema cerebral. Bueno, entonces ahí les marqué con un óvalo lo que sería lo más importante. Recuerden que no es la regulación por parte del sistema nervioso lo más importante cuando hablamos de flujo cerebral. Bueno, y después tenemos la circulación esplácnica, que como ya les mencioné recién, hace referencia a todo lo que es la circulación de las vísceras abdominales, recibe aproximadamente el 25% del volumen minuto cardíaco, y a diferencia de la actividad, de la cerebral y del coronario, el flujo esplácnico, igual que el flujo muscular, varían mucho en función de la actividad. Y se van a regular tanto por la descarga simpática como por la parasimpática, como por hormonas gastrointestinales. Fíjense, ¿cuáles son las funciones del simpático? To fight or to flight, o sea, yo en la lucha o en la huida no necesito digerir ni absorber. Entonces, cierro la canilla a nivel del tubo digestivo. Pero, ¿cuáles son las funciones del parasimpático? Las funciones del parasimpático van a ser to rest and digest, justamente el descanso y la digestión. Entonces, en ese momento sí voy a necesitar un aumento del flujo a nivel del estómago, a nivel del intestino delgado, del intestino grueso y demás. Y no voy a necesitar en ese momento, to rest and digest, tanto flujo a nivel muscular. Entonces, cierro la canilla en músculo, abro la canilla en circulación esplácnica. Por otro lado, vamos a tener hormonas gastrointestinales que van a ser muy importantes porque van a aumentar el flujo sanguíneo local, tales como el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina, la colecistoquinina. Todo lo que aumenta el flujo sanguíneo esplácnico facilita la digestión y la absorción de nutrientes. Eso es muy importante que lo interpreten de esa manera, porque si hay mayor aporte de sangre a todas estas vísceras, hay mayor producción de enzimas, mayor síntesis de proteínas, mayor producción de secreciones, hay mayor absorción, y hay mayor motilidad también.
Entonces, regulación del flujo esplácnico, volvemos a el mismo ejemplo. El sistema nervioso central activa el sistema nervioso autónomo. Este puede, si yo estoy en una situación de rest and digest, va a predominar la descarga parasimpática, que va a ser vasodilatadora a nivel del tubo digestivo, generando una caída, me voy a la izquierda, de la resistencia vascular muscular, que va a generar un aumento del flujo sanguíneo esplácnico. Acá cuando digo resistencia vascular muscular me refiero a los músculos de las arteriolas esplácnicas, ¿no? Estamos hablando de la circulación esplácnica, hago la aclaración. En cambio, si estoy corriendo, si estoy huyendo, va a predominar la descarga simpática, ¿sí? Que va a generar un aumento de la resistencia de las arterias esplácnicas, que va a generar una caída en el flujo esplácnico. Por otro lado, vamos a la izquierda. Si yo terminé de comer y estoy atravesando la famosa hiperemia postprandial, se van a secretar distintas hormonas a nivel del tubo digestivo, como las que ya mencioné, el péptido intestinal vasoactivo, la colecistoquinina y la gastrina, que van a colaborar a esa caída de la resistencia vascular esplácnica, mientras que, por otro lado, en situaciones como una hipovolemia, un shock, como les mencioné recién, me estoy desangrando en el medio de la calle y estoy perdiendo un montón de sangre, ¿sí? ¿A dónde voy a mandar esa sangre? ¿Al cerebro y al corazón o la voy a mandar al intestino? No, la voy a mandar al cerebro y al corazón. Entonces cierro todas las canillas posibles en esa situación para abrir la canilla del cerebro y del corazón. Eso es lo que ocurre en el shock. Entonces hay un tono simpático que va a generar vasoconstricción a nivel de las arteriolas esplácnicas. Esa misma situación de shock, o bien el ejercicio, o bien una hipotensión, genera vasodilatación en otros lechos vasculares, que es lo que básicamente les acabo de decir, vasodilatación coronaria y vasodilatación cerebral, que son los tejidos que voy a tender a preservar en principio. Bien, y por último un comentario sobre la circulación fetal. Básicamente durante la vida postnatal, los pulmones son los encargados de la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso, donde se va a eliminar el dióxido de carbono de la circulación y reponerse oxígeno. Pero ¿qué pasa en la vida prenatal? Los pulmones del feto, vamos a decirlo en forma burda, en forma un poco bruta, los pulmones del feto no funcionan, ¿sí? Los pulmones del feto están colapsados, tienen una altísima resistencia. La circulación pulmonar fetal tiene alta resistencia y baja función, ¿sí? No realizan el intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso, ¿quién lo va a realizar? Lo va a realizar la placenta. Entonces, ¿cómo se va a dar esta circulación fetal? Bueno, en principio tenemos que saber que la sangre, si volvemos a sexualidad o a lo que se veía en crecimiento y desarrollo de embriología, recuerden que existe algo llamado sincicio trofoblasto, ¿sí? Que es básicamente una parte de lo que es ese embrión, y la sangre de las lagunas de ese sincicio trofoblasto va a ser aportada por la arteria uterina. Esa arteria uterina va a llevar sangre oxigenada proveniente de la madre, ¿sí? De la circulación materna. El feto va a contar con arterias umbilicales que van a llevar sangre carboxigenada del feto hacia la placenta, y van a tener venas umbilicales que van a llevar sangre oxigenada desde la placenta hacia el feto. Fíjense cómo en el feto cambia lo que uno siempre menciona. Uno siempre dice, las arterias llevan sangre oxigenada, las venas sangre carboxigenada. Bueno, en el feto recuerden que es al revés, cuando hablamos de las umbilicales, ¿sí? Y esa arteria umbilical y las dos venas, ¿sí? Es lo que forma parte del cordón umbilical. Arteria umbilical y dos venas umbilicales. Bien. Acá tenemos este gráfico. Fíjense cómo a la derecha tenemos los vasos sanguíneos de la madre, la arteria y la vena uterina. La arteria uterina lleva la sangre oxigenada de la madre hacia las lagunas del sincicio trofoblasto. Las venas uterinas sacan la sangre carboxigenada que viene del feto, ¿sí? Y la devuelven a la circulación de la madre. Por otro lado, desde esas lagunas del sincicio trofoblasto se van a nutrir las venas umbilicales, esas venas umbilicales que luego van a llevar la sangre oxigenada hacia el feto a través del cordón umbilical. Y también a esas lagunas del sincicio trofoblasto van a llegar las
arteria, la arteria umbilical, ¿sí? La arteria umbilical que viene trayendo la sangre carboxigenada del feto. Bueno, la vena umbilical, que posee sangre oxigenada, va a drenar en la vena porta, ¿sí? Pero, fíjense, deriva la mitad de su flujo a la vena cava inferior por un conducto que se llama conducto venoso. Entonces, la mitad de esa sangre, fíjense, la sangre totalmente oxigenada que venía desde las lagunas de la placenta. La mitad va a la vena porta y pasa por el hígado. Y la mitad va directamente a la vena cava superior gracias al conducto venoso. O sea, se ahorra pasar por el hígado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que al corazón le llegue sangre lo más oxigenada posible. ¿Sí? Sangre que viene de la madre. ¿Estamos? La sangre del conducto venoso es la más oxigenada de la circulación fetal. La presión parcial de oxígeno es de 32 milímetros de mercurio. Entonces, una vez esta sangre en la vena cava inferior, va a llegar a la aurícula derecha y desde allí el mayor volumen de sangre se deriva hacia la aurícula izquierda a través del agujero oval. Entonces hay un shunt, ¿sí? Una conexión a través del agujero oval de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, aclaro que esto es muy importante, sangre oxigenada que llega a la vena, a través, perdón, de la vena cava inferior a la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda mediante el agujero oval, muy importante, porque si este agujero oval persiste y en el futuro el chico tiene un shunt mediante ese agujero oval y el shunt es de izquierda a derecha, ahí estamos en problemas. Ahí estamos en problemas. Entonces, vamos a tener el pasaje de sangre de derecha a izquierda, y allí, en la aurícula izquierda, la sangre oxigenada se mezcla con la poquísima sangre que viene de las venas pulmonares. ¿Por qué poquísima sangre? Y porque no está funcionando ese pulmón. Entonces, la sangre que le llega y la sangre que vuelve es muy poca. ¿Estamos? Y esa sangre se dirige al ventrículo izquierdo para ser expulsada a través de la aorta. Entonces, si yo les pregunto, si les preguntan en un examen en algún momento, ¿cuál es el objetivo del agujero oval? De vuelta lo mismo, que el ventrículo izquierdo y la aorta reciban sangre con la mayor cantidad de oxígeno posible. A mí no me sirve tener en el corazón derecho sangre oxigenada. ¿Por qué? Porque el corazón derecho, ¿a dónde manda la sangre? Al pulmón. ¿Y el pulmón en el feto sirve? No. Entonces, ¿para qué quiero mandar sangre oxigenada a ese pulmón? No sirve. No sirve. Me conviene tener sangre muy oxigenada en el corazón izquierdo. ¿Por qué? Porque el corazón izquierdo, ¿a dónde va a mandar la sangre? A todo el cuerpo y principalmente al cerebro. ¿Sí? Al cerebro y al mismo corazón. Y a todos los demás órganos del feto. ¿Estamos? Entonces a mí siempre me va a convenir tener en el corazón izquierdo sangre que sea muy oxigenada. Por eso existe el agujero oval. Bien, entonces, seguimos. Las primeras colaterales de la aorta son las dos arterias coronarias y luego los troncos arteriales del callado aórtico que irrigan la parte superior del cuerpo, cerebro principalmente. Entonces, la derivación por el agujero oval hacia las cavidades izquierdas de la sangre oxigenada tiene como finalidad que el miocardio y el cerebro del feto reciban sangre con mayor oxígeno que la que circula por el resto del cuerpo fetal. Bien. ¿Qué pasó con esa sangre que estaba en la aurícula derecha y no pasó a la aurícula izquierda mediante el agujero oval? Bien, pasa al ventrículo derecho y pasa a la arteria pulmonar. ¿Estamos? Esa arteria pulmonar se va a bifurcar para formar pulmonar izquierda y pulmonar derecha. Bueno, ahí se forma lo que se conoce como conducto arterioso o ductus arterioso, que va a tener como objetivo comunicar la arteria pulmonar con la arteria aorta. ¿Para qué? Para que un poquito más de esa sangre, que es oxigenada porque venía de la vena cava inferior, esa sangre oxigenada, para que mayor parte de esa sangre oxigenada llegue a la aorta, en vez de llegar a los pulmones. No me interesa que la sangre oxigenada llegue al pulmón. ¿Estamos?
¿Gracias a qué se mantiene abierto ese conducto arterioso ductus? Gracias a la alta resistencia que tiene la circulación pulmonar. La circulación pulmonar tiene alta resistencia porque los pulmones están colapsados, los pulmones fetales. ¿Estamos? Entonces, esto va a forzar el pasaje de la mayor parte de la sangre, 2/3 de la sangre de la arteria pulmonar, va a optar por otra vía. ¿Cuál es esa vía? El ductus arterioso. Para dirigirse hacia la aorta. Recordemos que la sangre fetal posee hemoglobina fetal que tiene mayor afinidad por oxígeno que la hemoglobina adulta, que es la hemoglobina A y la hemoglobina B. Y en el sexto mes de vida postnatal, toda la hemoglobina del niño es de tipo A. El flujo de la arteria aorta, luego de recibir al conducto arterioso, se va a dirigir en sentido caudal, el 45% de la sangre sigue a través de la misma hacia los miembros inferiores y el 55% de la sangre se deriva hacia las arterias umbilicales, que son ramas colaterales de la aorta. O sea que ese 55% vuelve a la placenta para sufrir intercambio, ¿sí? Para desde la placenta dirigirse hacia las venas uterinas, ¿sí? Y volver a la circulación materna. A través de estas arterias, la sangre carboxigenada llega hacia la placenta. Bueno, ¿cuáles son los cambios que se van a producir en el nacimiento? En el nacimiento, la resistencia en el lecho vascular sistémico aumenta porque se elimina la circulación fetoplacentaria. La resistencia en el lecho vascular pulmonar disminuye porque el niño inspira y al hacerlo los pulmones se expanden, aumenta la presión parcial alveolar de oxígeno, con esto aumenta la presión parcial de oxígeno en los vasos pulmonares y este es el estímulo para la vasodilatación pulmonar. Previamente no había vasodilatación pulmonar, son vasos que están prácticamente colapsados con muchísima resistencia. Por eso la sangre desde la arteria pulmonar va a optar por ir hacia el ductus arterioso, además porque la circulación aórtica tiene muy baja resistencia. Bien, cierre de los vasos umbilicales por corte de la circulación fetoplacentaria, cierre del conducto venoso, cierre del agujero oval y cierre del conducto arterioso. La persistencia de todos estos conductos tiempo después del nacimiento es patológica. Bueno chicos, eso fue todo por la clase de hoy. Un saludo grande a todos. Cualquier duda que tengan, mi mail es pauloe2sa@hotmail.com. Saludo grande a todos.